Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rocío Rendain y a nombre de ICF México les doy la más cordial bienvenida a este su espacio Inclusión en Movimiento, que impulsa conversaciones con personas que contribuyen para visibilizar y erradicar la discriminación a fin de fomentar la inclusión y aceptación de las diferencias. Y bueno, estoy muy contenta de presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Mayra Holguín, quien nos hablará del espectro autista, del que desde hace 10 años ha estado aprendiendo, ya que su hijo tiene autismo. Y bueno, pues gracias a esta experiencia, ella imparte talleres para niños neurodivergentes y como coach acompaña a mamás de niños con alguna discapacidad, además de que por ellas creó círculos de mujeres, de los que nos va a hablar más adelante. Y bueno, pues Mayra Holguín es coach ontológico certificado por la Asociación Mexicana de Coaching, la Federación Latinoamericana en Coaching Ontológico, Federación Internacional de Coaching, avalada por European Academy of Neuroscience, Economics and Humanities. Es especialista en inteligencia emocional y bio-neuroemoción, además de facilitadora de equipos. Quiero recordarles que Mayra tiene 10 años de experiencia, pero no es médica, no es psiquiatra, no es psicóloga. Ella es mamá de un niño con autismo y una coach especialista acompañando a cuidadores de niños con autismo y especiales. Y bueno, sin más, Mayra, bienvenida, y Ay, Luisa muchas gracias. Zoe, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Chio. Para mí es un gusto. Bienvenida, May. Bienvenidos todos a esta charla que vamos a tener fascinante. Hoy, dentro de Inclusión en Movimiento, hemos decidido tocar el tema del autismo por varios factores. La primera de ellas es, creo que sí hay que visibilizar como para incluir. Ajá. La segunda es nos tenemos tanto conocimiento de autismo. Ajá. Creo que es bueno que ya se empiece a hacer difuso la información que tengamos, buena información como nos los va a tener Mayra el día de hoy. Y adicionalmente, porque creemos que este espacio provoque algunas reflexiones y que podamos ser más inclusivos o incluyentes. Ajá. Que ahora cada vez que veamos alguna situación, nos paremos y pensemos, a ver, ¿esto a qué obedece? A lo mejor cuando platicaba antes con Mayra decía, es que es increíble como a lo mejor cuando un niño autista o mi hijo estaba teniendo una crisis, entonces hay mamás que se quedan viendo y dicen, está haciendo un berrinche de ese tamaño magnificado y por qué no lo para, y es que la mamá, y esas todas son críticas que hacen daño. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Justamente tener más información para poder con eso poder generar más empatía, que podamos también saber cómo reaccionar, que podamos acercarnos. Y este es el objetivo. Y bueno, sin más preámbulo, May, bienvenida, buenos días. Eh, a mí me gustaría, como dijo Chio, sabemos que no eres psiquiatra, que no eres médico, doctora, pero eres mamá de un niño autista y entonces has decidido informarte, has decidido acompañar a mucha gente que tiene las mismas necesidades que tú. Y en este camino de crecimiento, ¿nos podrías compartir qué es el autismo? Ujú. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. A mí me da mucho gusto el poder compartir estos temas. Uno, porque lo estoy viviendo en carne propia y dos, porque es muy importante que la sociedad pues se incluya también, ¿no? A este conocimiento y podamos ser más empáticos con las familias que están pasando por este proceso de pues, tener un hijo o un familiar autista, no necesariamente tiene que ser tu hijo, pero alguien que conozcas que sea, que tenga este espectro, es muy importante de que como sociedad podamos aportar algo y seamos más empáticos. Entonces, pues, primero agradecerles la invitación y ahora sí voy a platicarles acerca de lo que es el autismo.
A grandes rasgos, el autismo es un trastorno, ajá, un trastorno del desarrollo que va a afectar la comunicación, ajá, de las personas, la interacción social que tienen, ajá, y también se suelen distinguir porque tienen repeticiones, tanto en el habla, que le llamamos ecolalia, como a lo mejor en la parte física están aplaudiendo o giran, ajá. Entonces, como tal, se le llama TDA, ¿no? Espectro del, no, trastorno de, más bien TEA, trastorno del espectro autista. ¿Por qué es un espectro? Bueno, pues porque no todos las personas autistas tienen los mismos rasgos. Ajá, sino que unos pueden ser más, otros menos, unos se les nota más, a otros dicen que pareciera un niño regular, vamos a llamarle así, porque no me gusta mucho o sea, hacer distinción de eres normal y eres anormal, ¿no? Más bien un niño regular, ¿no? Entonces, y muchas personas también piensan que es una enfermedad, que el autismo es una enfermedad y no es así. El autismo es solamente una condición. Ajá, como tal, muchas veces decimos que la enfermedad puede curarse. Ajá, pero en la condición no. Es decir, que nuestros niños van a permanecer autistas toda la vida. Ujú. Lo único que podemos hacer como papás o familiares o sociedad, es poder acompañarlos en su desarrollo, y para que se hagan personas autosuficientes. Ujú. Entonces, y cómo, bueno, pues a través de terapeutas, a través de psicólogos, y ahorita voy a andar más en eso, ujú, porque bien lo mencionabas, yo en mi caso no soy psicóloga ni terapeuta, afortunadamente, y a veces pienso que la vida te pone en el camino, ujú, estudié coaching ontológico. Entonces, yo al tener estas bases de ontológicos y además hablar acerca me certifiqué también, biodescodificación y, lenguaje no verbal y emociones, todas estas bases a mí me permitieron poder entenderlo un poco más y no caer tal vez en las depresiones, o en esta confusión de no saber, porque cuando recibimos un diagnóstico, de verdad que existe un duelo. Pero en mi caso lo puedo como entender un poco más que alguien que tal vez no tenga esas bases, ¿no? Entonces, yo de verdad que agradezco mucho a la vida de que me haya puesto en esos caminos, porque déjenme les platico un dato curioso. Antes de que yo estuviera embarazada, yo daba talleres de inteligencia emocional y me invitaban a las escuelas, pero en especialmente escuelas con niños, con alguna discapacidad motriz, intelectual. Ujú. Y entonces fue ahí donde empecé a conocer el término Asperger, que yo no sabía ni qué era el término Asperger, hasta que noté que estos niños les gusta mucho, por ejemplo, el armar rompecabezas muy rápido, pero yo notaba que ellos en específicamente les costaba mucho el contacto con otras personas, contacto físico y emocional. Entonces, imagínense el reto que iba yo a dar un curso de inteligencia emocional a niños que, o sea, que no sabía yo cómo percibían sus emociones. Ujú. Entonces, pues, yo buscaba la forma de hacer dinámicas y todo, pero ahí es en donde entró a mi vida estos conceptos de Asperger y autismo, sin saber que yo iba a ser mamá de un hijo autista, ¿no? Entonces, sí fue como muy interesante esto, vuelvo a lo mismo, la vida me ha puesto como en los caminos. Y bueno, pues, en general, vuelvo a lo mismo, esto es el autismo, es un trastorno, no es una enfermedad, es una condición en el que nuestros niños o las personas autistas, en la parte de comunicación, hay personas que no son verbales, es decir, todo a través de señas. Ujú. Uno de ellos, pues, es mi hijo, ujú, autista no verbal. Pero, hay otros niños, vuelvo les platicaba que repiten, que le llaman ecolalia, te repiten las palabras, la misma palabra muchas veces, ujú, aplauden, ajá, giran. Entonces, este, no sé si quieran que les platique cómo es que yo identifiqué, por si este dato les sirve a algunas personas.
Sí, claro, esa iba a ser justo mi siguiente pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta y cuándo es normalmente cuando podemos decir, eh, pues que acudan a una revisión? Yo sí he conocido casos, por ejemplo, tuve un coach que tenía un hijo y me decía, al un año, es que lo llevaba a una guardería y me dijeron que era autista. Yo le decía, bueno, o sea, en una guardería no te pueden decir. Entonces, para que todos también sepamos y podamos acompañar y dirigir, ¿no? O sea, si tienes sospechas, esta es la forma de darte cuenta y con qué especialista podrías acudir. Ujú. Sí, efectivamente me pasó como el caso de tu conocido, ajá, o no más bien tu coachee. Yo también llevaba a mi niño a la guardería y la maestra me dijo, el niño tiene comportamiento, él tenía año y medio. Él tiene comportamientos diferentes a los otros niños. Tiene la mirada perdida, no enfoca, está como solo en su espacio y no permite que otros niños se acerquen. Posiblemente sea autismo, te recomiendo que lo lleves con una psicóloga. Y déjenme les platico que seguramente quienes están pasando por lo mismo que yo me van a entender. Hemos estado perigrando, ¿cómo se dice? ¿Perigrando? O sea, que vas como de, ¿no? Peregrinando. Peregrinando. Peregrinando, Ajá. perdón, que vas como de psicólogo, terapeuta, y así así estuve. Ujú. Desde que Axel tenía año y medio y me decían, es que no te lo podemos diagnosticar porque el niño es muy pequeño. A partir de los 3 años es cuando ya se le puede hacer un diagnóstico como tal mediante la observación, ujú, de ver sus comportamientos. Y existe no me quiero meter mucho en estas cosas, pero solo se los menciono como por encimita, de ese 5 que es un formato de diagnóstico en donde lleva muchas preguntas y de acuerdo a la respuesta de la mamá de cómo observó a su hijo desde el momento de la concepción hasta la fecha, es como pueden decir si es autista o no y en qué nivel. Ujú. Pero entonces, al estar muy pequeño, me decían, no, no te lo puedo diagnosticar, pero puedes ir con un neurólogo para que le hagan una ecografía. Ujú. Y también le hacen un estudio que se llama abocados auditivos. Abocados auditivos, ajá. Una para descartar que si el niño no habla es porque no escucha. Y la otra de que su cerebro, no tenga ninguna lesión. Entonces, primer paso, neurólogo. Ujú. Luego, el segundo paso, ahora sí, en mi caso fue estimulación temprana, porque como estaba muy chiquito, entonces iba yo a estimulación temprana. Y ahí empecé, ahora sí, con todo el proceso de terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, terapeutas donde les daban motricidad fina, motricidad gruesa. Todo esto previo al kinder, ¿no? A este sistema escolarizado. Porque además, déjenme les platico que nos tocó pandemia. Entonces, imagínense al estar encerrados, ¿no? El no, poder que él tenga contacto con otros niños. Entonces, pero, ¿qué fue lo que detonó que identifiqué como foquitos rojos? Mi hijo giraba, se la pasaba girando, 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 y no jugaba con juguetes normal, sino que agarraba las llantas de un carrito y se la pasaba horas girando las llantas del carrito. Ujú. Le hablabas y solo su mirada perdida, o sea, no te volteaba a ver, mirada perdida y momentos aplaudía mucho. Y nosotros, fíjense que o sea, lo veíamos como, bravo, bravo! Pero en realidad, a la fecha, es algo que él hace, le llaman aleteo, para él regular sus emociones, porque cuando ellos tienen una sobreestimulación, ¿a qué le llamamos sobreestimulación? A que ellos, no sé si alguna vez han visto un video de cómo es que percibe un autista el mundo. Pero todos los sonidos se escuchan a lo triple. Ajá, si ahorita estuviera hablando Chío, ajá, Luis y yo al mismo tiempo, una conversación, no se enfocan y entonces es demasiado ruido. Pero además, si estuvieran martillando, escucha los martillazos, nuestras voces. Ujú. Pero si además existen luces, cuando vamos a las fiestas que hay muchas luces, neón, todo esa es sobreestimulación para ellos. Y entonces empiezan a tener
vamos a llamarle crisis, que ahora le llaman meltdown o algo así, ahora le han puesto muchos términos, pero al final de cuentas es una crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen ellos? Aplauden, giran para autorregularse. Ujú, exacto, o están así, ¿no? Cuando ustedes vean que hagan esto es porque el niño o la persona se está autorregulando. Hay personas que se hacen esto, ¿no? Que se están siempre apretando. Ujú. Entonces, si tú observas que algún familiar, tu hijo, o si, tiene estas, vamos a llamarle, comportamientos, ajá, es momento de acudir, sí, con un especialista. Yo siempre recomiendo, la primera es un neurólogo, ajá, y el neurólogo les va a recomendar qué paso seguir, si terapias, psicológicas, si terapias, no sé, conductuales, porque todo va a depender también de la edad de la persona. Hay personas que ya tenemos 30, 40 años y apenas están descubriendo que son autistas, tal vez en un grado menor. Ujú, pero todo va Claro. a depender de lo que, el neurólogo les recomiende. Ujú, Oye, May, escucho que dices que al año y medio en la guardería te dijo la profesora, es posible que tenga. Y cuando fuiste con entiendo, con un especialista, te dijo, no, hasta los 3 años. O sea, del año y medio a los 3 años, ¿qué pasó? Y sobre todo, ¿cómo viviste cuando ya te dieron o sea, el diagnóstico? ujú. Bueno, de ese año y medio a los 3 años, lo que dije fue: "Me voy a poner las pilas, porque entre que sí es autista, entre que no, yo voy a trabajar con él estimulación temprana". ¿Para qué? Para que sus sentidos empiecen a porque al él no prestarle atención, o él lo veíamos como en su mundo, vamos a llamarle así. Yo decía: "No, me gustaría que él interactúe con otros niños, que, no sé". O sea, para mí era tener también un contacto con él diferente. Y tal vez desde mi intuición como mamá era, necesitamos estimulación temprana, temprana, porque, pues, solamente a esa edad, ¿no? O desde meses se hace con los bebés. Es lo que yo puedo accionar ahorita en lo que llega la edad de que le puedan hacer el diagnóstico. No me quise esperar, la verdad, me dio mucho miedo. Sabemos que nos da miedo lo desconocido. Y imagínense que yo ya medio lo conocía, por lo que les platiqué que previo ya había tenido contacto. Pero aún así, el que sea tu hijo, dices: "¿Qué va a pasar?", ¿no? Primero que es autismo, mi hijo ya no va a hablar nunca, siempre va a estar así, ¿no? Entonces, la forma de bajar mis niveles de mi miedo, yo creo, fue accionar y llevarlo a estimulación temprana. La verdad, no tenía yo ni un objetivo en ese momento, solo era: "Tengo que hacer algo". Ujú. Y la pregunta que me decías, que cómo pasé esta parte del día cuando recibí el diagnóstico. Pues para empezar fue un poco torturoso porque es un diagnóstico que no te lo hacen en un día. O sea, prácticamente es como un mes de observación en donde hay que estar llevando al niño a que realice ciertas actividades. Entonces, cada que iba yo era, quiero saber cómo van, pero no te dejan verlo, sino que las terapeutas trabajan con él y ya. Llegó el día de recibir el resultado y te dicen, sí, tu hijo es autista. Ajá, pero solo autista, porque déjenme les platico que hay niveles. Ajá, hay niveles de autismo de acuerdo al grado de apoyo. Ajá, entonces, ¿ibas a preguntar algo, Luis? Sí, como clarificar, de acuerdo al grado de apoyo de que, Ujú. ¿cuál es el grado de apoyo? Ajá, de acuerdo a su grado de apoyo. Por ejemplo, grado uno es un niño funcional, un niño que puede escribir, puede leer, habla, aunque a lo mejor tiene colaria, pero sí se sabe comunicar, que la interacción social no le afecte en nada, puede integrarse a un grupo de niños, ujú, y el nivel de apoyo que requiere tal vez de una maestra sombra, una terapeuta, es muy Ah, ok. bajito. Ahora, el nivel 2 es cuando ya su nivel de apoyo es de que
tal vez sí necesita que alguien lo lleve para que tenga ese contacto físico con otras personas, que lo esté acompañando para poder hacer las actividades, como ponerse su ropa, como lavarse sus dientes, ajá, que no lo hace solo, sino que necesita el apoyo de alguien más. Ujú. Y ya el tercer nivel ya es porque de plano ya, como nuestros niños que no hablan, pero tampoco hacen por comunicarse, que les da el temor, sufren mucho porque hay mucho ruido o porque hay mucha gente y no saben cómo incluirse en con las personas, sus movimientos son demasiado repetitivos, estereotipos, o sea, ya el nivel de apoyo ya es muchísimo mayor, casi, casi que la persona esté con él todo el tiempo. Ujú. Eso Ok, es el grado de apoyo. Ajá, así lo ok. han ahora definido. Ujú. Sí, Y o sea, es esta el parte apoyo requerido ajá, por de un la tercero. persona por un Ajá, tercero. exacto. Perfecto, gracias, May. No, hombre, ¿de qué? Entonces, solamente en ese momento me dijeron autismo. No sabía si yo era 1, 2, 3, no sabía. Ujú. Entonces, fue muy duro. Fue muy duro haberlo sabido porque en ese momento fue como, ¿y qué voy a hacer? Ajá, y fíjense que fue un proceso que lo viví sola al principio. Y me pregunta: ¿y qué voy a hacer con esto? Entonces, pues, lo primero fue investigar, ¿no? Buscar psicólogos, o sea, acompañamientos de expertos, pues, para yo también sentirme apoyada. Ujú. Posteriormente lo fui extendiendo hacia con la familia, porque obviamente, pues, él tiene convivencia con sus abuelitos, con su papá, ujú, y entonces, también para ellos fue un proceso de aprendizaje, del cómo lo voy a tratar, porque no sé cómo tratarlo. Ujú. Entonces, es empezar de nuevo, ¿no? A investigar, a pues sí. Y la verdad han sido retos muy cambiantes, porque hoy puede estar de un humor, mañana de otro, y así, entonces, no es algo que permanezca, ¿no? Entonces, eso ha sido un reto, Chio. O sea, recuerda tu pregunta, ha sido un reto que ahora ya casi va a cumplir 8. Han sido 8 años de visitas terapéuticas, psicológicas, pero mire, aquí lo que me gustaría también compartirles es la importancia de que también como cuidadores principales o primarios, acudir con los especialistas también. Porque yo como mamá les puedo decir que me doy cuenta que todo el tiempo he pensado en él, de, psicólogos para él, neurólogos, medicamentos, escuelas especiales, pero, ¿y yo? Y dije, para empezar, yo estoy viviendo duelos constantes, porque apenas no tiene mucho recibí otro diagnóstico. Ujú. Entonces, el que como personas, sus primeros cuidadores, no tampoco, o sea, tenemos que estar también psicológicamente preparados y firmes y no sé cómo decirles, ajá, bien, vamos a llamarle nuestra psique, para poder acompañar también a ellos, porque en los momentos en que ellos tienen crisis, no saben, o sea, si yo no estoy bien, también, ¿cómo vas a poder contener a un niño que se está autolesionando? Ujú. Entonces, yo esa es mi punto aquí. Ajá, para eso he hecho estos círculos de mujeres también, con esa intención de que, okey, sí, qué bueno que estamos apoyando a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero también nosotros tenemos que trabajar en nuestras propias emociones. Ujú. May, May, Claro, ay, perdón, adelante, Chio, es que adelante. me gustaría decirte, May, digo, yo tengo un pequeño que tiene 4 años, que es un niño regular, y yo digo que la maternidad es todo un desafío y que implica mucha paciencia, ¿no? Lo que creo que yo lo que más necesito es paciencia, porque sí hace berrinches, se enoja, contesta, pero digo, o sea, si siendo mamás de un niño, de niños regulares, es todo un desafío, ya por este tema que los niños no regulan las emociones y los adultos a veces tampoco. O sea,
pienso en las familias, en los cuidadores primarios, en las mamás de niños que tienen un diagnóstico, una condición. O sea, entiendo que es el doble de paciencia. Entonces, hay un duelo en la maternidad de niños regulares, hay dobles duelos. Entonces, de entrada, gracias por estar aquí, por hablarles a mamás que se están enterando en este momento de un diagnóstico, que no saben, que están en shock, que como dices tú, quizás lo están viviendo solas, quizás algunas son madres solteras. Entonces, de verdad, gracias por estar en este espacio, por dar tu información y por todo lo que estás haciendo, que es un poquito a lo que te iba a decir y tomando en cuenta lo que va a decir este Luis, ¿no? Pero entiendo la parte del impacto, pero hay una luz, ¿no? Que es a lo que quisiera llegar, que es de qué manera el diagnóstico cambió tu vida. Ujú. Para positivo también. Ajá, me di cuenta, no sabes cómo me ha llegado a enseñar, o sea, también hay que ver desde dónde estamos tomando el resultado, o sea, así como algo hacia la queja, hacia el victimismo, hacia lo peor que me pudo haber pasado, ¿no? Hacia como lo positivo, decir, híjole, esto me ha venido a enseñar tanto. Ajá, a mejorar mi comunicación, a poder comprender las emociones de otros, a poder ser más empática, ajá, a poner mi granito de arena para poder acompañar a otras personas. Ujú, entonces, no sé si va por ahí la pregunta. O sea, me ha impactado de una manera, en su momento, obviamente, unas noticias, el quiebres, ¿no? Pero conforme lo vamos avanzando, es una labor, compleja, pero si le vemos el lado bueno, es muy bonita. Ujú, porque también el lado que tienen ellos es que son meramente transparentes, honestos. O sea, nosotros como sea aprendemos de repente como: "Ay, le voy a echar una mentirita". Ellos no saben de eso. Ajá. Te lo dicen literal. Por eso luego hay veces que les cuesta trabajo luego mantener justamente esta comunicación o la parte social, porque las personas no los llegan a comprender por su forma tan literal, ¿no? De comunicación. Entonces, me ha enseñado una forma distinta de ver el mundo, la naturaleza, porque además él disfruta la naturaleza como no tiene uno una idea. O sea, toca las plantas, las huele, todo lo que se va a comer lo huele. Entonces yo dije: "Guau". O sea, yo perdida en mi trabajo todo el tiempo, presionada por generar y por hacer, y por hacer, y por hacer. Y él me enseñó a: "Espera, date una pausa y disfruta el momento". Ajá, entonces, yo creo que de las cosas que he aprendido a través de ese diagnóstico, pues es eso, o sea, ya la parte como feíta del, híjole, ¿qué voy a hacer? Los miedos que dan, también si lo vemos del lado positivo, hay mucho que aprender. Ujú. Sí, híjole, muchas gracias, Mayra, por compartir esto. O sea, estás llegando al corazón y me encantaría resaltar la actitud, ¿no? O sea, porque sacar algo positivo de situaciones tan complejas realmente no se tienen mucho, ¿no? Y hacia allá voy encaminado con este cuestionamiento que te voy a hacer. ¿A ti te sirvió de algo el coaching? ¿Ya estabas certificada como coach, formada como coach cuando pasó esto? ¿A raíz de eso lo buscaste? O porque también te veo muy puesta a la acción, ajá, y a dejar el victimismo. Creo que esa es una gran recomendación, ¿sí? Pero se dice fácil. Se dice fácil, deja de hacerte la víctima, mejor ponerte manos a la obra, etcétera, y la emocionalidad es la que está contando, ¿no? No creo que todos estemos tan preparados para ir después de un mes de pruebas. La verdad es que albergando la esperanza que te digan, no, esto es pasajero, o sí, pero, o sea, está muy bien, ¿no? Y te llegas con un resultado que es el que no querías. Quizás lo podías esperar dentro del rango, ¿no? De posibilidades, pero no guardabas la esperanza. Entonces,
esta parte, ¿cómo te ha ayudado? O si lo que te decía, ya estaba certificada dentro de este grupo de mujeres, ¿tú ayudas a este tipo de creación de resiliencia? Sí, sí. De hecho, cuando yo estaba embarazada, sí, me embaracé justo terminando la certificación, fue como entonces, ya estaba yo certificada como coach, pero fíjense que no me quedé ahí, sino que, yo al saber que Axel tenía este diagnóstico, me metí a estudiar biodescodificación, justamente para poder entender, ¿no?, de dónde venía toda esta parte, y por siempre como que el ser humano busca siempre explicaciones a todo, ujú, y eso me pasó a mí, tenía que buscar explicaciones del por qué me estaba pasando esto. Y ahorita te lo digo, por qué me estaba, pero más bien hay que tomarlo como, ¿por qué está pasando? O no qué me pasa, sino, ¿por qué está pasando? ¿Para qué? Entonces, el que me haya yo certificado previamente me funcionó mucho justo para hacerme este tipo de preguntas, ¿no? Y entonces, me especialicé en biodescodificación, pero no me quedé ahí. Venían muchas ramas hasta holísticas, vamos a llamarle constelaciones familiares, que con ángeles, y ahí estuve como picándole, como para poder conocer todavía más allá y poder tener una explicación a lo que estaba pasando. Pero ¿saben qué? Ya me detuve, porque seguía buscando explicaciones y era una ansiedad, o sea, que me daba en querer saber la respuesta, hasta que dije: "Basta, ya". Ya, o sea, simplemente vívelo, ajá. Lo tienes ahí, ya no busques una respuesta a esto, ya está pasando. Ujú. Pero sí, definitivamente el ser coach previo me ayudó, y me ayudó también a poder ahora acompañar a otras mamás, justamente llevándolas a la acción, a no quedarnos solo en el de: "Híjole, pues ya me diagnosticaron, este, no sé qué voy a hacer", ¿no? Y entonces, y esto lo hice porque en mi caso, como les compartí, yo lo empecé a vivir sola. Entonces, de una forma yo a través de esto les comparto mi vivencia y entonces ellas se identifican conmigo, me dicen: "Es que sí es cierto, yo estoy viviendo lo que tú viviste", ¿no? Y entonces se forma esta empatía, motivarnos entre nosotras. Y fíjate que les quiero compartir que no ha sido en cuanto, o sea, el proceso, yo también caí en la parte de discriminación, o sea, hablando como de inclusión y estos temas. Cuando Axel me dice: "Tiene que ir a una escuela especial", nos dicen: Tiene que ir a un centro de atención múltiple, CAM". Y cuando llego el primer día, ese día nos tocó desfile con todos, vi niños con síndrome de Down. Vi niños con parálisis cerebral, vi niños ciegos, y dije: "¿Qué hago aquí?". O sea, mi niño, ¿qué hace aquí? Él no tiene por qué estar aquí, ¿no? Fue como una angustia horrible decir: "No, no, no", o sea, de no aceptar la realidad y lo que estaba pasando. Fue un impacto para mí muy grande, y entonces me reconozco que en ese momento también como que discriminé, como diciendo: "¿Por qué mi hijo va a convivir con ellos?", ¿no? Y había comentarios de gente, ¿no? Que decía: "No, no, 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 que no se junte con ellos porque va a tener retrocesos, Axel, y va a imitar a los niños Down, va a imi", ¿y qué creen? Que son las personas más amorosas del mundo. Axel ya va por su tercer año con ellos, y y ellos lo abrazan, lo apapachan, les dan tanto amor tan bonito, que yo dije: "No puede ser". O sea, qué mala me vino O sea, el estar pensando en esas cosas, y justo con ellas, con esas mamás que podemos tener algo en común, es con quien hemos hecho este círculo de aprendizaje y de acompañamiento y de contención. Y entonces, imagínense, a las que yo decía: "Ay, no, ¿cómo?". Ahora somos muégano, ¿no? Nos apoyamos entre nosotros. Ujú. Ajá, entonces sí, Sí. efectivamente, y ahorita que Chio nos comenta acerca de la ignorancia, una amiga me decía: "May, no es que yo haga a un lado a tu hijo", porque lo viví yo también en carne propia, el que
Me decían en el kinder, por ejemplo, ¿no? Yo escuchaba que la mamá le decía al niño, no, no te juntes con el que te va a morder. No, no, no. Y yo como mamá, "Ay", ¿no? O sea, sentí horrible, casi me la iba encima de la señora, pero dije, a ver, calma, su punto de vista, no voy a, ¿no? Entonces, sí hemos pasado por, vamos a llamarlo bullying, ¿no? Escuchar comentarios feos que nos hacen. Pero esta parte de la ignorancia, una amiga me dijo, May, no es que yo discrimine a tu hijo, simplemente no sé cómo acercarme, no sé qué hacer, ignoro. ¿Me puedes platicar acerca de cómo son sus comportamientos? Y eso, genial. O sea, y por eso estamos aquí, ¿no? Para poderles compartir, platicar, ¿no? Y entonces así también, y qué buena onda de ella que me lo externó así, para que yo tampoco lo tome de que, ay, o sea, es mi amiga y hace a un lado a mi hijo, o no, o sus hijos no se juntan con mi hijo, ¿no? Entonces, lamentablemente existe todavía el desconocimiento de lo que es el autismo. Y no nada más el autismo, o sea, hay diferentes, les llamo yo, este, em, bueno, déficit de atención, niños hiperactivos, ¿no? Que ahorita anda muy de moda que los diagnostican con todo eso y resulta que ¿no? Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso, simplemente lo que sí es que em, es importante el no desconocer o por lo menos tener la iniciativa para saber si en algún momento puedo apoyarle a alguien, porque les cuento un caso. Me pasó yendo al centro comercial, mi hijo tuvo una crisis, empezó a tirar las cajas. Ya ven que luego en los centros comerciales apilan cajas de productos. Empezó a tirar, ¿no? Y entonces yo lo agarraba de acá atrás porque pero a la vez estaba con el carrito, pero a la vez, entonces, y yo sola, no sabía yo qué hacer. El niño se me echó a correr. Empecé a subir, a poner las cajas, el niño se me echó a correr. La gente solo se me quedaba viendo y comentarios, niño mal educado, mal criado, bla, 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 bla. Entonces imagínense, yo que no sabía qué hacer. Comentarios de las personas, sentía las miradas todas ahí puestas sobre mí, ¿no? No, o sea, no sabía qué hacer. Afortunadamente llegó una persona que me dijo, yo lo detengo, y así como que le hacía de, ay, 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 yo lo detengo, ¿no? Que a pesar de no saber si atraparlo, por no afectar o tocarlo, nada más estuvo así como de, hey, no, y chin, ya lo atrapé y me senté así con él y empecé a hacerle algunas técnicas que he aprendido para regular sus emociones. Y me dijo la persona que pues no sabía, no entendía lo que estaba pasando, pero que no me preocupara, que no, pues ahí solté en llanto, ¿no? Y, ay, perdónenme, es que me acordé. Adelante, claro, Pero como esas muchas situaciones pasamos los cuidadores y ¿qué creen? Que es una recomendación que yo les recomiendo no hacer, ¿eh? Eso tache, dejar que tus hijos no salgan por el miedo al que dirán, por miedo a las críticas. Ajá, porque muchas veces lo que hacemos es eso. Es como, mejor me guardo, ¿no? Mejor guardo a mi hijo, ¿para qué lo saco? ¿No? Porque voy a recibir críticas, porque el niño se me va a tener una crisis, porque entonces, les digo porque a mí me llegó a pasar. Decir, para evitar, y más fíjense que también es algo que toco con ellas, ¿no? En los círculos de mujeres o de mamás. Revisa tus heridas. Primero revisa tus heridas, porque si tú tienes una herida emocional del rechazo, del abandono, entonces, ¿qué va a pasar con estos temas? Pues obviamente nos vamos a sentir súper rechazadas por la sociedad, todos están contra mí, ¿no? Y por otra parte te están diciendo, ay, es que es un regalo de Dios, ay, es que el autista es un angelito, ¿no? Entonces, a ver, espérame, y es una confusión. Entonces, este, mi recomendación es oídos sordos, así como ellos, ¿no? Porque de repente Axel hace esto, ¿no? Entonces dije, así yo, oídos sordos, ajá, yo voy a vivir el momento con él. Si él está en una crisis, pues meterme, ¿no? Y así, buscar las técnicas que pueda yo y yo mantener como ¿no? Mi respiración y que los demás
valga. Ya después ya veremos qué pasa si tuve que pagar lo que tiró o lo que sea, ni modo, ¿no? Pero sí como persona, como mamá y o como cuidadora, les puedo decir, hay que ser empáticos porque no sabes lo que el otro está viviendo. Y si tú puedes ser parte de apoyar a esa persona que en el momento está sufriendo, porque de verdad lo sufrimos, ayuda, ayuda. Ajá, necesitamos de mucha ayuda. Ujú. Lamentablemente, fíjense que es un proceso y un camino muy largo de sesiones terapéuticas, psicológicas, y no todas están en al alcance de las personas, económicamente hablando. Ujú. Entonces, pues justo para eso he creado estos círculos, para que a lo mejor no tendrás como para estar llevando a tu hijo eh, constantemente a sus terapias o tú como persona ir a psicólogo o tanatólogo, pero yo aquí te digo cómo lo viví yo, si te puedo aportar algo, algunas técnicas que he hecho con mi hijo, porque al día de hoy les puedo decir que estoy muy orgullosa. Ya ha cambiado muchos comportamientos, ya me mira a los ojos, que también ese era un tema que yo sentía horrible que no me volteara a ver. Ahora me imita todo lo que yo hago. Ujú, ahora ya sé que le gusta cocinar, le va a la natación, ya aprendió en muy poco tiempo a andar solo nadando, nos ha sorprendido en muchas cosas. Entonces, pero que ha sido una constancia. Ajá. También otra parte de los especialistas que yo recomiendo es con un nutriólogo. Ujú. Este, ¿por qué? Pues porque tiene mucha relación, tenemos un segundo cerebro en el estómago. Ujú. Entonces, bueno, tiene mucha relación con lo que comemos. Normalmente nos quitan gluten y varias cuestiones que, ¿no? Mejor vayan directo con el nutriólogo, pero ahí te van a decir que hay que reducir azúcares, reducir harinas, la leche, ujú, porque eso lo que provoca justamente, pues, que detonen agresividad con los niños, ajá, porque pues ya saben que nosotros los azúcares pues nos ponen más, hiperactivos, energía, pues imagínense en ellos. Ujú. Entonces, Bien, y bueno, hay muchas teorías, ¿eh? Muchas teorías del por qué nacen así. En realidad no se sabe la exacta. Les digo, yo he probado, infinidad de protocolos, ujú, cambios de alimentación. Otros dicen que es genético, otros dicen que no es genético, fue por cesárea. Y fue es muy chistoso porque la mayoría de los niños que son autistas son hombres. ¿Por qué? No sé, o sea, vuelvo a lo mismo. Hay muchos hilos como no. Solo así, como información abierta que en realidad no sabemos que si porque son cesárea, que porque si necesitan ciertos microorganismos que normalmente los niños cuando nacen por un parto natural, la mamá le pasa esos microorganismos que se requieren, que cuando es cesárea no. Ajá. Les digo, o sea, hay infinidad de hipótesis, ¿no? De por los cuales nacen así, pero aterrizándolo yo de verdad que ya dije, ay, ya está. ¿Qué vas a hacer con esto que ya está? ¿No? Oye, May, me gustaría que nos lo explicaras un poquito más para las mamás que nos estén viendo o para los cuidadores que nos estén viendo, porque entiendo que tú acompañas en dos sentidos. Uno, entiendo que das sesiones de coaching a mamás o a personas que están pasando por el proceso de tener un familiar que están cuidando a un niño especial o un niño autista. Pero por otro lado, también escucho que creaste este círculo de mujeres donde las mamás se apoyan, comparten,
se desahogan. Entonces, para que nos esté viendo y para que queden estos espacios cortitos que vamos a meter, ¿nos lo podrías explicar ambas situaciones para que quienes nos vean sepan qué pueden esperar de esto? Ujú. Sí, efectivamente. Hay personas que no tan fácil se abren con un círculo. Ajá. Entonces, lo que hago ya es darles sesiones de coaching uno a uno, en donde explican su situación, pero más que eso, abordo el cómo te sientes tú como persona y puedo tomar algunas herramientas de biodescodificación o coaching ontológico. Ujú. Doy el acompañamiento para que logre sus propias acciones observándose a sí misma para poder acompañar al otro. Hasta ahí. Y por otra parte está el círculo de mamás, de mujeres que tal vez y no tienen la economía para poder pagar sesiones, para poder pagar terapias, ajá, y los acompañamos en reuniones, que pueden ser, por Zoom, o a veces las hacemos en físico, para contar de nuestras experiencias, ajá, y que puedan ayudar a otras mamás. Y en algunos momentos doy ciertas herramientas de respiración, de manejo emocional, ajá, pues también para que aprendan a autorregularse en esos momentos, ¿no? ¿Qué hacer en esos momentos? Y bueno, eso es, prácticamente lo que hacemos es como para 2 soy mercadóloga, te voy a decir, para 2 mercados distintos, o sea, a las personas que tal vez no tienen la economía y nos juntamos todas, pero también a quienes tienen la posibilidad, llevo un acompañamiento, como coaching. Sí. Gracias. A mí sí me gustaría que, que no se dejara, ¿no? Que no se echara en saco roto, como decimos usualmente. O sea, resumiendo es, sí debemos de fijarnos en la persona con autismo, en nuestros hijos, en nuestros familiares, pero hay que voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no? Hay que trabajar en nuestros miedos, hay que trabajar en qué me llevo, ¿no? Y resumiendo, a mí me parece, quisiera recalcar esta parte de la búsqueda. Hoy por hoy, no, si entiendo bien tu mensaje, es, no hay que te dijeran, esto es por Ujú, o a consecuencia de, o sea, es como el genoma, a lo mejor en Down, que está mucho más estudiado, te dicen, es que el cromosoma número tal venía así, y entonces dices, bueno, es un mal congénito, tiene que ver con genética, ¿no? Y te quita incluso culpas, ¿no? Porque muchas veces creo que se sienten hasta culpables de por qué lo pasó así, ¿no? Entonces, busquen lo necesario como mamás o como papás, ajá, como familiares, pero que no sea una obsesión, ¿sí? Y para los que estamos fuera también es acerquémonos a preguntar. Me pareció maravilloso el punto de tu amiga. ¿Cómo le hago? Me quiero acercar, ¿cómo lo hago? Ajá. Creo que ese es un punto de reflexión que nos dejas bastante bueno. Y de verdad, la invitación es acerquémonos a los cuidadores, acerquémonos a la gente. Se puede tocar, cómo lo paro, qué hacer en una parte de crisis si no está cerca, ¿no? Y estos son actos de amor, ujú. ¿sí? Entonces, procuremos tenerlos, a través de la empatía. Eso, eso. Y un punto muy importante que ahorita tal vez te estoy hablando de niños porque tengo un niño pequeño, pero también tengo en el círculo mamás con niños adolescentes y adultos. Y Ujú. entonces hago la gran invitación, porque casi, casi nuestro gran sueño es poder crear una escuela donde tengan oficios. Ajá, oficios para qué, pues para que sean niños o adultos funcionales y puedan ser contratados para o ellos mismos poner su propio negocio, ujú, porque esa es la preocupación que tenemos, ¿y luego qué va a pasar? Ajá, ¿cómo? Yo me voy a ir, y y luego, y más si siendo hijos únicos, ¿no? Entonces, este, y de verdad mi gran reconocimiento a una persona que tenía a un joven autista trabajando con ella, y él me decía, muy efusivo, me decía: "Yo soy muy feliz trabajando aquí". Porque yo hace un año era un nini, así me dijo.
hace un año era un nini y soy muy feliz trabajando aquí y no los voy a dejar nunca. Palabras de un adolescente. Ajá, entonces yo le decía a la señora, ¿es su hijo? Me dijo, no, no es mi hijo. La mamá muy preocupada y me decía que no le daban trabajo, que no, y el niño ya, bueno, el chico ya estaba desesperado en casa, entonces, y le dio trabajo y entonces aquí les ayuda. Y es un niño que súper estructurado, ¿no? En la cocina, en la parte de la cocina. Entonces, imagínense si nosotros aprendemos a potencializar, si somos observadores, vemos qué habilidades tienen, ¿no? Nuestros hijos, podemos potencializar aquello que más les guste y, o sea, yo he escuchado que si hay futbolistas, que científicos, que si no, que han tenido o que están dentro del espectro, digo, claro, o sea, todo va a depender de cómo nosotros lo tomemos. Si como un enfermo que ahí lo vamos a tener o como alguien que podemos apoyar para que sea una persona funcional. Ajá, y pueda darse autoemplearse o que alguien más los contrate, ¿no? Vamos a llamarle así. Entonces, de verdad, así pública, quiero reconocer a esa gran persona que lo contrató y qué bueno que existe esa empatía y sí solicito de su gran apoyo así, para que exista esta inclusión. Ajá, que confíen en ellos, que les den un poquito de esperanza, decir, sí, vamos a darle esta oportunidad de que se integre al equipo y vamos a ver, igual y a lo mejor y descubrimos otras habilidades y que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, no los hagamos menos, no los hagamos a un lado, sino al contrario, vamos a incluirlos. Claro, me hace recordar aquí algunas series. Creo que ya hay más cosas, ¿no? Hay algunas series, películas acerca de personas con autismo que son funcionales, pero me encantaría que no lo viéramos como series como el personaje nada más, sino a estos personajes secundarios que les implica, ¿no? Hay una serie de un doctor, que sí se ve y es muy buen actor, ¿no? Pero se ve el sufrimiento de él, la adaptación, todo eso, pero fijémonos también en los otros, ¿no? En los otros doctores, sus retos. Hagamos de esto nuestro reto y también decir, voy a dar un paso y me voy a abrir. Lo que tú dices, ¿no? Solo estoy recalcando lo que tú dices. Démonos la oportunidad de poder acercar a alguien y decir, ¿cómo me puede funcionar? No nada más hacerlo del otro, del personaje principal, sino es tomar el otro papel y decir, ¿cómo puedo contribuir desde aquí? Esa es la invitación realmente para generar un cambio. Ujú. Exacto, exactamente. El ponernos también el cómo yo comprendo. Ajá, intentarlo, no nada más de, no le entiendo, bueno, mejor ni le hablo, ¿no? No, o sea, busco la forma de aprender y de, ¿no? De preguntar para poder comprender al otro. Eso es lo que nos hace más humanos. Bueno, es lo que pienso, ¿no? El, el más empáticos. Claro. Y creo que en estos tiempos nos hace falta, ¿no? Nos hace falta, en resumen, vamos a echar una mirada al otro, En resumen. ¿no? Y cuando quiero echar esa mirada al otro, pues esto implica, a lo mejor no voy a ponerme en sus zapatos tal cual, porque me pueden apretar, me pueden quedar flojos, ¿no? Pero ya me los puse y dices, por lo menos si es, con esa mirada, yo lo que podría hacer es generar una acción mínima. Y no se olviden, hay que preguntar, o sea, preguntemos, hay gente que sí tiene la capacidad de contestarnos también, ¿no? Por ellos mismos, ¿sí? ¿Y cómo le hago acá? Ujú. ¿No? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas y que yo pueda dar? O sea, tampoco es malo, si no está en nuestras posibilidades, bueno, está bien, pero no lo abandonemos tan rápido, Exacto, ¿sí? exacto. Y a estos foros como ahorita el que me están apoyando en, bueno, ¿no? En invitarme, la verdad es que también para nosotros es muy grato poder
compartir y sentirnos escuchados. Ajá, entonces, aunque si a lo mejor no tienes el conocimiento acerca del autismo o más como a profundidad, por lo menos te pedimos que nos escuches, porque tal vez en ese momento estamos pasando por un tema emocional y que no sabemos cómo expresarlo, con quién. Solo escúchanos y eso ya, con eso nos ayudan muchísimo. Sí, adelante, este es tu espacio, Mayra. Cuando quieras volver, eres bien recibida Gracias. a continuar esto, porque este es un tema súper Muy extenso. amplio. Ajá, entonces a lo mejor sí nos gustaría darle un pequeño giro para promover más, ¿sabes? Para promover más el conocimiento y que a lo mejor no sea todo un webinar con expertos, pero a lo mejor sí poder hablar un poco más profundo, ¿sí? No sé, exponer casos de gente que puede contribuir, de qué forma puede contribuir, cómo podemos identificar, cómo, ¿sabes? Cambiar justo las miradas. Ujú, exacto, Eso es lo que te lo exacto. propondríamos. Bien. Ujú. Sí, muy bien, efectivamente, pues yo adelante abierta, porque sí, efectivamente el tema es muy extenso, se pueden invitar hasta especialistas, a testimoniales de mamás de que así como yo hemos logrado que nuestros hijos hayan tenido un avance, siempre teniendo en cuenta que siempre van a ser autistas toda su vida, pero que van a tener mejorías, ajá, de acuerdo al que nosotros, más que mejorías, cambios de comportamiento, ajá, para el beneficio, Ajá, entonces, pues adelante, yo muy puesta en el momento que me inviten, aquí voy a estar con ustedes. Les agradezco muchísimo este espacio. No, al contrario, muchísimas gracias por compartirlo con tanto amor, por abrirte, te abrazamos un montón, y te hacemos llegar aquí un cariño inmenso, Mayra. Muchas Gracias, gracias, seguiremos gracias. haciendo estos espacios. Y yo me gustaría concluir un poco antes de la conclusión de Chío, que podamos ver dos partes, ¿no? Sí podamos ver el autismo como tal. Acabas de decir algo súper importante. Vamos a aprender a vivir con esto. Ajá. Esto es para las personas que tienen un familiar, un hijo, con un amigo, ajá, alguien muy cercano que pueda vivir con ello. Esto va a ser para siempre. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte y la otra es cómo me quiero involucrar para los que no estamos dentro, pero sí cerca. Y queremos eso, crear sociedades más cercanas. Ajá. Entonces, preguntémonos, perdón por ser tan repetitivo, pero vale mucho la pena preguntar cómo puedo apoyar, cómo puedo tratar. Ajá, que es la gran lección que hoy yo me llevo con esta información que nos compartes y con tu espacio, Mayra. Muchas gracias. Gracias. Chío, no sé si te Gracias. gustaría cerrar este espacio que ha sido bastante bonito. Sí, pues yo me quedo haciendo un reconocimiento y de verdad la admiración a todos aquellos que están teniendo este desafío en su vida y retomar un poquito como recordatorio lo que dijo May, o sea, buscar el especialista para el pequeño, ya habló de nutriólogo, de neurólogo, de psicólogo, de una escuela especial, pero la importancia de también yo como cuidador atenderme, ¿no? Porque también si yo estoy bien emocionalmente en cuanto a conocimientos, voy a poder ser un apoyo mucho más efectivo para el pequeño que no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando y que tiene algo. Y por otro lado, creo que sí es importante que como sociedad nos informemos y seamos empáticos, pero también sé que hay parte de la sociedad que en esa ceguera, en esa ignorancia, eh, no tiene la capacidad de ser empático. Y sé que eso no lo podemos cambiar, pero sí quisiera decir que para aquellos que consideran que no pueden, que no les compete, que no es asunto de ellos, porque sé que hay personas que son así,
Yo sí diría que si no vas a ayudar, no estorbes. Si no vas a ayudar, no eches esa mirada reprobatoria, no hagas ese comentario en voz alta, ¿no? Porque no vamos a evitar que los haga en su cabeza. em, Guardar silencio e irte. Si no puedes ayudar, si no está en tus manos, no empeores la situación y, y alejarte, ¿no? Porque es todo un desafío la maternidad y con un desafío doble el estar cuidando a un niño especial, a una persona, que tiene otro desafío más. Y bueno, pues de verdad, May, muchas gracias por el espacio. Yo creo que va a ser muy efectivo y muy enriquecedor para las personas que van a ver este espacio. Y gracias, Luis, por hacerlo posible. Muchas gracias a todos. Gracias, May, nuevamente. Gracias a todos por estarnos escuchando. Esperemos que vean que hayan visto la entrevista completa. Y recuerden, nosotros tenemos un tema diferente para inclusión y diversidad dentro del programa Inclusión en Movimiento de ICF México. Y esto lo hacemos mensualmente. No se pierdan nuestros programas, que son muy enriquecedores. Gracias a todos por estar. Gracias. Gracias.